Es el 20 de octubre del 2011. En el desierto libio se encuentra un convoy de 75 vehículos que huye desesperadamente de la ciudad de Sirte. Dentro, uno de los coches viaja un hombre de 69 años, con la cara curtida por el sol del Sahara. Vestido con sus tradicionales ropas beduinas, es Muammar Gaddafi, el hermano líder, que durante 42 años gobernó Libia con puño de hierro. En cuestión de minutos, aviones de la OTAN detectan el convoy. Un dron estadounidense lanza el primer misil y jets franceses continúan bombardeando. El convoy queda destruido. Gaddafi, herido y aterrorizado, corre a esconderse en una de las alcantarillas. Sus últimas palabras antes de morir serán: ¿por qué me están haciendo esto a mí? Hoy vamos a contar la historia completa de uno de los dictadores más excéntricos, controvertidos y fascinantes del siglo XX. Un hombre que nació en una jaina en medio del desierto y llegó a convertirse en uno de los líderes más ricos del continente africano. Un revolucionario que se transformó en tirano. Un visionario que creó su propia teoría política y se autoproclamó guía de la revolución. Esta es la historia de Muammar Gaddafi, el dictador del desierto. El 7 de junio de 1942, en una jaima beduina, en medio del ardiente desierto de Tripolitania, cerca de la ciudad de Sirte, nace Muammar ibn Muhammad ibn Abdul Salam ibn Umayyad al-Gaddafi. En ese momento de la historia, Libia se encontraba bajo ocupación italiana. La Segunda Guerra Mundial arrasó Europa. Y en ese momento, nadie puede imaginar que ese bebé que llora entre las dunas algún día cambiaría el destino de su país y se convertiría en una figura conocida a nivel mundial. La familia de Gaddafi pertenece a la tribu Gaddafi, pastores nómadas del desierto. Son pobres, muy pobres. Su padre, Abu Minyar, había sido encarcelado por los italianos por resistirse a la ocupación, y su abuelo paterno murió luchando contra los invasores italianos en 1911. El nacionalismo está por sus venas. La vida es dura, la educación no es gratuita en Libia, pero el padre de Gaddafi hace grandes sacrificios para enviar a su hijo a la escuela. Durante la semana, el pequeño Muammar duerme en una mezquita en Sirte y los fines de semana camina 32 kilómetros para visitar a sus padres. En la escuela, el niño beduino sufre. Sus compañeros de la ciudad lo veían con desprecio. Lo llaman el sucio del desierto. Lo discriminan por su origen, pero Gaddafi está más interesado en otro tema. Sus profesores egipcios le hablaban de un líder que está cambiando todo el país vecino. En 1952, Gaddafi era aún muy joven cuando pasaría algo que marcaría su vida para siempre: la revolución egipcia. Un grupo de jóvenes liderados por Jamal Abdel Nasser derrocan al rey Farouk I e instaura una república nacionalista. Para el joven Gaddafi, Nasser se convierte en su héroe absoluto, su ídolo, su modelo a seguir. En 1956, con solo 14 años, Gaddafi hace algo interesante. Junto con otros adolescentes, crea la célula revolucionaria secreta. Su objetivo es claro: derrocar al rey Idris I, el monarca que los británicos habían puesto en el trono de Libia tras la independencia de 1950. Gaddafi se traslada a la ciudad de Saba para estudiar secundaria. Ahí su activismo político aumenta. Organiza manifestaciones, distribuye propaganda antimonarquía y esto hace que las autoridades empiecen a vigilar. Y también fue expulsado de varias escuelas por sus actividades antimonárquicas, pero esto no lo detiene. En 1963 ingresa a la Academia Militar de Benghazi y aquí fue donde comenzó su verdadera transformación. En el ejército puede difundir sus ideas sin que la policía secreta del rey lo moleste. Además, ahí conoce a otros jóvenes que comparten su visión revolucionaria. En 1964, con apenas 22 años, Gaddafi funda el movimiento de oficiales libres, copiando el nombre del grupo egipcio de Nasser. Durante 5 años, este grupo conspira en secreto, esperando el momento perfecto para dar el golpe. En agosto de 1969, el rey Idris I, anciano y enfermo, viaja a Turquía a recibir tratamiento médico. Ha programado la sucesión del trono para el 2 de septiembre en favor de su sobrino, el príncipe Hassan. Pero Gaddafi ve su oportunidad. Es ahora o nunca. El 1 de septiembre del 69, a las 3 de la mañana, la Operación Jerusalén comienza. El capitán Muammar Gaddafi, de apenas 27 años, lidera a unos 70 oficiales jóvenes en un golpe de Estado. Toman el control de aeropuertos, estaciones de policía, instalaciones de radio y oficinas gubernamentales en Trípoli y Benghazi. Lo increíble de esto fue que el golpe fue casi pacífico. En solo 2 horas tienen el control total del país, sin muertes y sin violencia. Ese mismo día, Gaddafi, a través de la Radio República Árabe Libia, daría el mensaje de que la monarquía ha caído. Los 12 miembros del movimiento de oficiales libres autoproclaman el Consejo del Mando Revolucionario.
Estados Unidos y el Reino Unido reconocen rápidamente el nuevo gobierno. El 7 de septiembre, Gaddafi es nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el presidente del Consejo. Aunque oficialmente hay 12 líderes, desde el principio queda claro quién manda realmente. Gaddafi comienza a mostrar su verdadera cara revolucionaria. Expulsa a la población italiana de Libia, cierra las bases militares estadounidenses y británicas, nacionaliza las compañías petroleras extranjeras y prohíbe el alcohol en toda Libia. También impulsó la igualdad de las mujeres. Los primeros años del régimen de Gaddafi son, y hay que decirlo, exitosos. El descubrimiento de enormes reservas de petróleo en el 59 habían convertido a Libia de uno de los países más pobres del mundo en un estado muy rico. Pero bajo el rey Idris, esta riqueza se concentraba solo en pocas manos. Gaddafi cambia eso. Inicia programas masivos de construcción de viviendas, educación gratuita, atención médica e infraestructura. Las condiciones de vida de muchos libios mejoraron durante esta época. Gaddafi redistribuyó tierras y los ingresos per cápita aumentaron. Pero al mismo tiempo Gaddafi comienza a consolidar su poder absoluto. Elimina rivales, reprime opositores. El 15 de abril de 1973, en la ciudad de Suara, al norte de Libia, Gaddafi presenta al mundo su creación más ambiciosa, el Libro Verde. Este no es solo un libro común, es su visión de una tercera vía para la humanidad, una alternativa tanto al capitalismo como al comunismo, una mezcla única de socialismo islámico, democracia directa al estilo de las tribus beduinas y nacionalismo árabe. El libro verde se divide en tres partes, que la verdad son muy interesantes. La primera parte habla de la solución del problema de la democracia. Aquí Gaddafi ataca brutalmente la democracia representativa occidental. Para él, los parlamentos son una mentira. Los partidos políticos son dictaduras contemporáneas porque solo representan una parte minoritaria del pueblo, generando que el poder se transfiera en una minoría de élite y no de todo el pueblo. Para él, las elecciones se pueden comprar y manipular. Su solución es crear los congresos populares, que serían asambleas donde el pueblo participa directamente en masa, sin partidos, sin parlamento, sin intermediarios, una democracia directa. En la segunda parte habla de la solución del problema económico. Gaddafi declara que los asalariados son esclavos modernos. Menciona que los trabajadores deben de ser socios con participación directa, no empleados. Nadie debe obtener beneficios económicos de alquileres o explotación de otros. Y la tierra pertenece colectivamente a quienes la trabajan. En la tercera parte habla del fundamento social de la tercera teoría universal. Aquí Gaddafi habla sobre nacionalismo, educación, familia e igualdad entre hombres y mujeres. Define los factores sociales y nacionales como las fuerzas dinámicas de la historia humana. Según sus teorías en el Libro Verde, traerían la definitiva liberación de todas las cadenas de injusticia, del abuso, de la explotación y de la dominación política y económica de la élite, para crear la sociedad de todos, en la que todo el mundo es libre, es igual en igualdad de poder, de riqueza. Para el 1 de marzo de 1977, Gaddafi da el siguiente paso: proclama la Jamairilla árabe Libia popular y socialista. Jamairilla es una palabra que fue inventada por él. Significa básicamente estado de las masas. Es su utopía política hecha verdad. Aquí Gaddafi renuncia a todos sus cargos en el 79 y se convierte simplemente en el hermano líder y guía de la revolución. En la práctica controla absolutamente todo. Las decisiones importantes las toma él. Los comités revolucionarios que crea responden solamente a él. La Jamairilla es una dictadura disfrazada de democracia. Y aquí empezamos a ver el lado oscuro de Gaddafi. En 1973 declara la Revolución Popular, una purga encubierta que le da carta blanca para eliminar a cualquier opositor. En 1977 y 1979 ejecuta a decenas de oficiales militares por supuestas conspiraciones. Lanza un ultimátum a opositores exiliados de regresar y arrepentirse o ser liquidados, y cumple su amenaza. Crea una red de sicarios que recorre el mundo asesinando a disidentes. Gaddafi crea los comités revolucionarios, que son grupos paramilitares que vigilan a la población, denuncian opositores y reprimen cualquier disidencia. Durante los años 70 y 80, Gaddafi no solo construye su régimen interno, también se proyecta internacionalmente. Y aquí es donde su historia se empieza a volver verdaderamente oscura. Gaddafi tiene una visión: ser líder del mundo árabe y africano, el nuevo nacer egipcio, el libertador antiimperialista. Intenta unirse con Egipto, con Túnez, con Chad, con Marruecos, pero nadie quiere unirse con el impredecible Gaddafi. Pero hay algo en lo que sí tiene éxito:
financiar grupos armados y movimientos revolucionarios en todo el mundo. Gaddafi apoya a la OLP y varias facciones palestinas, el IRA en Irlanda, grupos terroristas en Europa, movimientos independentistas en África, como el régimen dictatorial de Idi Amin en Uganda. Envía a miles de sus tropas a luchar por Amin en Uganda, donde 600 soldados libios murieron defendiendo el régimen. Pero los actos más notorios están por venir. El 5 de abril del 86, en una discoteca de Berlín Occidental llamada La Belle, era un lugar frecuentado por soldados estadounidenses y a la 1:45 de la mañana, 2 soldados estadounidenses y una mujer turca mueren y 229 personas resultan heridas. La inteligencia intercepta comunicaciones entre la embajada libia en Berlín y Trípoli. Según investigaciones, Gaddafi había ordenado el atentado. El 15 de abril de 1986, Estados Unidos responde al atentado. Ronald Reagan ordena la operación El Dorado Caño. Más de 100 aviones bombardean objetivos en Trípoli y Benghazi. Uno de esos bombardeos alcanza la residencia de Gaddafi, donde su hija adoptiva, Hannah, de solo 15 meses, muere en el ataque. Gaddafi logró sobrevivir de milagro. Este evento cambia al dictador y viene la venganza. El 21 de diciembre de 1988, el vuelo 103 de Panam, el Boeing 747, vuela de Londres a Nueva York con 259 personas a bordo. A las 7:03 p.m., sobre la pequeña ciudad escocesa de Lockerbie, una bomba explota en el compartimento de carga. El avión se desintegra en el aire y los 243 pasajeros y 16 tripulantes mueren. Grandes secciones del avión caen sobre Lockerbie y matan a otras 11 personas. La investigación dura 3 años. Esta es la mayor investigación criminal británica de la historia. 15.000 declaraciones de testigos, millones de evidencias revisadas y encuentran una evidencia clave: el temporizador que hizo explotar la bomba. Según las investigaciones, este dispositivo fue uno de los 20 temporizadores que una empresa suiza llamada Mevo había fabricado y vendido especialmente a Libia en 1985. Esto generó que en 1991 se emitieran órdenes de arresto contra 2 libios: Abdelbasset al-Megrahi, oficial de inteligencia libia, y Lamin Khalifa Fima, gerente del Libyan Arab Army. Pero Gaddafi se negó a extraditar a sus agentes y provocó que la ONU impusiera sanciones devastadoras a Libia en 1992 y en 1993. Libia se convirtió en un estado paria, aislado, sancionado y empobrecido a pesar de su petróleo. Ya nadie quería comerciar con el gobierno. Durante años Gaddafi negó toda responsabilidad, pero las pruebas eran demasiado claras, comenzando con el temporizador fabricado en Suiza, vendido solo a Libia, una maleta con la bomba rastreada hasta Malta, donde casualmente operaban agentes libios. En 1999, después de prolongadas negociaciones y 7 años de sanciones paralizantes para Libia, Gaddafi acepta entregar a los 2 sospechosos. En el 2003, bajo inmensa presión internacional, Gaddafi finalmente, a través de una carta, acepta la responsabilidad de Libia por el atentado de Lockerbie. Acuerda pagar más de 2.7 mil millones en compensaciones a las familias de las víctimas, pero siempre mantendría que él personalmente nunca dio. Para entender completamente a Gaddafi necesitamos hablar de su personalidad. Porque más allá del dictador, del terrorista, del revolucionario, Gaddafi era profundamente extraño. Su imagen pública era de un excéntrico. Gaddafi siempre vestía con trajes extravagantes, a veces túnicas beduinas coloridas, otras veces uniformes militares cubiertos de medallas inventadas, gafas de sol oscuras. Tenía su guardia personal conformada solo por mujeres, las famosas amazonas de Gaddafi, entrenadas en combate. Otra de sus excentricidades era que se negaba a dormir en edificios cuando viajaba. Instalaba su jaima beduina donde quiera que fuera: en el jardín de la ONU en Nueva York, en el Kremlin en Moscú, en el Eliseo de París. Según él, esta era su manera de decir que era un auténtico beduino del desierto. En el 2009, en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU después de las sanciones, habló durante 96 minutos cuando el protocolo marcaba que solo debían hablar 15. En su discurso mencionó que el sistema solo actuó por intereses de unas pocas personas. Propuso la igualdad de derechos entre los países miembros, ya que mencionaba que el veto solo lo podían ejercer los países fundadores, entre otras muchas cosas. Gaddafi también era conocido porque viajaba con cientos de personas, camellos, tiendas y su guardia personal de las Amazonas. Una vez incluso llegó a llevar 200 caballos a Francia. Pero detrás de esta excentricidad había algo mucho más oscuro.
En el 2011, cuando Gaddafi fue derrocado, los rebeldes que liberaron su palacio descubrieron mazmorras sexuales, habitaciones secretas en los sótanos de sus residencias. También instaló clínicas ginecológicas donde las mujeres elegidas por él eran examinadas y se les practicaban abortos. Según investigaciones posteriores, cientos, posiblemente miles de adolescentes fueron secuestradas, violadas y forzadas a convertirse en esclavas sexuales durante los 42 años. Se llegó a saber que cuando Gaddafi tocaba el hombro o la cabeza de una mujer, esta había sido seleccionada por él, pero ¿fue Gaddafi siempre un monstruo? ¿O el poder absoluto, la impunidad perpetua y 42 años sin controles lo convirtieron en uno? Probablemente nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que hacía a finales de los años 2000. Gaddafi se había convertido en una caricatura de sí mismo, un dictador envejecido que había perdido contacto con la realidad, que creía ser invencible, que pensaba que su pueblo lo amaba. El 17 de diciembre del 2010, en Túnez, un joven vendedor ambulante llamado Mohamed Bouazizi se prende fuego en protesta por el abuso policial y la corrupción en Túnez. Su acto desesperado desata algo imparable, la primavera árabe. En semanas, el presidente tunecino Zine El Abidine huye del país después de 23 años en el poder. En enero del 2011, las protestas se extienden por Egipto. El 11 de febrero, Hosni Mubarak, quien gobernó durante 30 años, renuncia. El mundo árabe está en llamas y la ola revolucionaria está a punto de golpear en Libia. El 15 de febrero del 2011, en Benghazi, la segunda ciudad más grande de Libia, estalla una insurrección popular masiva. Los manifestantes exigen la salida de Gaddafi del poder. Gritan democracia, libertad y dignidad. La respuesta de Gaddafi es brutal. Ordena a sus fuerzas de seguridad disparar en contra de los manifestantes. Tanques en las calles, francotiradores en los tejados. Es todo una masacre. Pero esto no aplaca la furia popular. La hace explotar más. En días, las protestas se extienden por todo el país. Trípoli, Misrata, Zawiya, ciudades que durante décadas fueron silenciadas ahora estaban despertando. Para el 17 de febrero, al menos 200 manifestantes ya habían sido asesinados. Pero la revolución no se iba a detener. Unidades completas del ejército comienzan a desertar. Oficiales de alto rango renuncian. Diplomáticos libios en el extranjero abandonan sus puestos. En Benghazi, los rebeldes forman el Consejo Nacional de Transición como gobierno provisional. Gaddafi increíblemente culpa a Al Qaeda, dice que los manifestantes han sido drogados por Osama Bin Laden. El 22 de febrero emite un discurso delirante que fue transmitido por televisión. Gaddafi aparece bajo un paraguas en las ruinas de su casa que había sido bombardeada por Reagan en 1986 y jura, Libia pertenece a todos los libios, no solo a Gaddafi. Moriré como mártir. Limpiaré Libia casa por casa si es necesario. Es el discurso de un hombre que ha perdido todo contacto con la realidad. El 17 de marzo del 2011, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1973, una zona de exclusión árabe sobre Libia y autorización para tomar todas las medidas necesarias para proteger a civiles que estaban siendo torturados y ejecutados por las protestas. El 19 de marzo comienza la intervención de la OTAN. Francia, Reino Unido y Estados Unidos lideran la campaña. Jets franceses lanzan los primeros ataques. Durante los siguientes 6 meses, la OTAN realiza más de 10.000 ataques contra instalaciones militares libias. La Cruz Roja estima más de 120.000 muertos, incluyendo 3 de los hijos de Gaddafi que fueron asesinados durante la guerra. El resto de su familia huyó del país. El 20 de agosto del 2011 comienza la batalla en Trípoli. Los rebeldes lanzan una ofensiva masiva contra la capital. Para el 23 de agosto toman el complejo presidencial de Bab al-Sisa, símbolo del poder de Gaddafi durante décadas. Pero Gaddafi no está ahí, ya había huido. A través de mensajes de audio insta a sus tropas a seguir resistiendo. Decía, no se rindan, Libia es nuestra. Y se refugia en Sirte, su ciudad natal, el último bastión gadafista. Gaddafi, el hombre que una vez controló $1.000 millones semanales en ingresos petroleros, ahora vive escondido en edificios bombardeados, sin electricidad y sin agua. Para el 20 de octubre del 2011, a las 8:30 de la mañana, desde una casa en el distrito 2 de Sirte, sale un convoy de aproximadamente 75 vehículos. Dentro de uno de ellos viaja Gaddafi, su hijo Mutasim, su ministro de Defensa Boubacar Yunin, su jefe de seguridad Mansour Dao y guardaespaldas leales. Es el último intento de escape. La OTAN ha interceptado una llamada telefónica satelital de Gaddafi. Saben que está huyendo. Los aviones ya van en camino.
A las 8:30, un dron estadounidense Predator detecta el convoy. A las 8:45, jets franceses lanzan el primer ataque. Bombas, misiles llueven sobre el convoy. Vehículos explotan y cuerpos vuelan por el aire. El caos es absoluto. Gaddafi sale del vehículo herido. Corre junto con sus guardaespaldas hacia un complejo de edificios abandonados. Busca refugio en un grupo de casas semi-destruidas. Mansour Dao, su jefe de seguridad, mencionaría después que Gaddafi estaba en estado de shock. No podía creer lo que estaba pasando. Seguía preguntándose por qué. Los rebeldes de la brigada de Misrata llegan al área, comienzan un intenso tiroteo y los guardaespaldas de Gaddafi resisten, pero están superados en número. Uno por uno van cayendo. Gaddafi y un puñado de sobrevivientes corren hacia la última posición, dos grandes tubos de drenaje de concreto debajo de una carretera. Se esconden dentro. Los rebeldes los buscan casa por casa, habitación por habitación. Un rebelde ve algo brillante dentro de un tubo de drenaje. Es la pistola dorada de Gaddafi. Gritan, está aquí, lo encontramos. Lanzan granadas dentro del tubo, disparan ráfagas de ametralladora y finalmente logran entrar. Y ahí está, Muammar Gaddafi, el hombre que gobernó Libia durante 42 años, el hermano líder, el guía de la revolución, está cubierto de polvo y sangre, herido. Lo han capturado. Las imágenes capturadas por teléfonos móviles muestran lo que sucede después. Los rebeldes lo sacan del tubo, lo golpean, lo patean y Gaddafi, sangrando de la cabeza, levanta las manos y les empieza a decir, ¿qué hice? ¿Qué está pasando? Lo suben a un vehículo donde la multitud lo rodea. Algunos quieren matarlo inmediatamente. En medio del caos, alguien le dispara en el estómago. Lo indiscutible es que Gaddafi muere ese día. Después de las 12:30 pm, su hijo Mutasim también es capturado y ejecutado. Las imágenes de su cuerpo ensangrentado dan la vuelta al mundo. Su cadáver es exhibido en una cámara frigorífica en Misrata durante 4 días. Miles hacen fila para verlo, para confirmar que realmente Gaddafi estaba muerto. Finalmente, el 25 de octubre es enterrado en una ubicación secreta en el desierto del Sahara. Solo 5 personas conocen el lugar exacto. No hay tumba marcada y no hay lápiz. ¿Y qué sucedió después de Gaddafi? ¿Qué quedó? La respuesta: violencia y guerra civil. Libia, que alguna vez fue el país africano con el mayor PIB, se fragmentó. Múltiples gobiernos, milicias rivales, ISIS estableció un califato en partes del país. Las predicciones de Gaddafi fueron acertadas. Una vez dijo, si me voy, vendrá Al Qaeda y Libia se convertirá en Irak. Pero ¿quién fue realmente Muammar Gaddafi? Un revolucionario idealista corrompido por el poder absoluto, un megalómano narcisista desde el principio, un dictador brutal que mejoró al país en un principio, pero que lo llevó a convertirse en uno de los países más decadentes, o un visionario político. La respuesta es todo lo anterior. Gaddafi fue una contradicción viviente. Construyó escuelas y hospitales mientras torturaba a sus disidentes. Promovió los derechos de las mujeres mientras abusaba de muchas. Predicó democracia directa mientras gobernaba como un tirano absoluto. Se representaba como antiimperialista mientras masacraba a su propio pueblo. Hoy, más de una década después de su muerte, Libia sigue sufriendo. Y quizás esa es la lección final. Los dictadores pueden construir con una mano y destruir con la otra. El poder absoluto no solo corrompe absolutamente, distorsiona la realidad misma, hasta que el dictador vive en un mundo de fantasía rodeado de aduladores creyéndose sus propias mentiras. Y cuando finalmente cae es sin piedad.